Profe Eli, ¿haces un favor mientras comparto pantalla? ¿Me cierran los micrófonos? Micrófono acá. Segundo. Espérate porque no veo la opción para mí. Espérate a ver si... ¿Dejaste como opciones de coanfitrión? No veo. Yo te dejé como Sí. confitriona. Listo, voy a comenzar a compartir pantalla. Profe, ¿me confirmas que estás viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Bueno, buenas noches a todos. Les pedimos disculpas por la demora. Había una reunión previa que se extendió un poquito, pero pues ya estamos aquí listos con ustedes. En esta ocasión estamos al frente los tutores Elizabeth Fuentes y Elkin Ricardo Laverde. Esta es la sesión de B-Learning de la unidad número 2, aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y tipos de razonamiento. Entonces, los temas que vamos a tratar esta noche son los siguientes: cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas para proposiciones categóricas, proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias, y razonamiento deductivo e inductivo. Entonces, vamos a empezar a definir qué es un cuantificador. Entonces, un cuantificador es una expresión que significa o determina o hace entender que va a medir una cantidad o una proporción. Eso dentro de una proposición. Entonces, las expresiones más usuales para representar los cuantificadores son las que están dentro del corchete amarillo, que son todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un y alguno. Ejemplo, todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. En ese caso, el cuantificador lo podemos identificar es todos, porque me está indicando que es precisamente todos los elementos de un conjunto que en este caso va a ser los cuadrados, el conjunto de los cuadrados que tienen los lados la misma medida. Eso más o menos traduce de esa forma y en este caso el cuantificador es todos. En el ejemplo número 2 tenemos algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. En ese caso, identificamos el cuantificador como algunos. Entonces, fíjense que ese algunos quiere decir que algunos elementos de ese conjunto que son el grupo de los ciclistas han participado en esa prueba que es el Giro de Italia. Vamos a definir entonces el primer cuantificador, que es el cuantificador universal. Entonces, el cuantificador universal es la proposición que es verdadera para todos los valores de X en un universo del discurso. ¿Qué quiere decir eso? Lo que te explicaba. Entonces, quiere decir que es una proposición verdadera para todos los elementos de ese universo que cumplen con esa característica o con una característica, con una cualidad. En este caso, entonces, tenemos dos ejemplos. Todas las frutas son dulces. Estos, todas, me indica que es un cuantificador universal, porque todos, me indica que todos los elementos, como dice la definición de ese universo, del conjunto universal que son las frutas, cumple con una cualidad o con una característica que es que son dulces. ¿Listo? Por favor, las preguntas al finalizar, con mucho gusto, vamos a seguir adelante porque vamos un poquito retrasados, entonces con mucho gusto al finalizar vamos a responderle sus inquietudes. Entonces, en ese caso, todas las frutas son dulces, quiere decir que es un cuantificador universal y como es afirmativo porque cumple que es verdadera para todos los elementos, se define como universal afirmativo. En el segundo ejemplo, ninguna fruta es dulce. Quiere decir que ningún elemento de ese universo que son frutas cumple la cualidad que sea dulce y se define como universal negativo. ¿Cómo es la simbología? Entonces, esa letra que parece una A que está volteada o que está al revés, es
el operador o el símbolo del cuantificador universal y se lee para todo. Entonces quiere decir que para todo X significa eso, que pertenece al conjunto U, ese conjunto es el conjunto universal, cumple un P de X. El P de X es la característica y la cualidad. Vuelvo y repito, cuantificador universal afirmativo. ¿Cómo se lee esa simbología? Para todo X, cada elemento de ese conjunto pertenece al conjunto universal y cumple con una característica o con una cualidad. ¿Listo? Ahora vamos a ver el cuantificador universal, pero negativo, porque tenemos cuantificador universal afirmativo y negativo. Quiere decir entonces que para todo X que pertenece a ese universo, cada elemento de ese conjunto que pertenece a ese conjunto universal no cumple esa característica. Es decir, para todo X no se cumple el P de X, como lo indica ahí la diapositiva. Por favor, ¿me colaboran con los micrófonos? Ya está cerrado, dale. Gracias. Bueno. Listo. Entonces, estamos en el mismo ejemplo y para seguir con la simbología y con la parte de los cuantificadores, entonces establecíamos que todas las frutas son dulces, universal afirmativo. Estamos partiendo que todas las frutas son dulces. Yo sé que hay unas preguntas que tienen que ver con eso. Ah, es que, profe, es que el limón, por ejemplo, es una fruta y no es dulce. Estamos estableciendo en este caso que todas las frutas son dulces. ¿Listo? Solamente estamos identificando el cuantificador. Entonces, fíjense que al finalizar en la parte que está como más resaltada de la primera parte de la simbología, de la diapositiva, donde dice todas las frutas X tal que X son dulces, es la parte en lenguaje natural de la simbólica, ¿sí? O sea, es lo que quiere decir toda la parte inicial de la expresión donde dice para todo X pertenece a un conjunto universal que cumple esa característica. Entonces, esa es la traducción de esa simbología. ¿Listo? Aquí, ¿qué elementos hay que identificar entonces? Que la A volteadita o al revés es el cuantificador universal y que se lee para todo. Esa E que viene especial, que viene como redondita, que parece más bien un tridente, es pertenece y U es el conjunto universal, ¿listo? O ese conjunto universal para esa característica. Y entonces lo mismo para el universal negativo. Tenemos para todo elemento X que pertenece a ese conjunto universal, entonces no cumple el P de X. Entonces para el caso en lenguaje natural de esa simbología, todas las frutas X tal X que no son dulces o no es dulce. En ese caso, entonces estamos hablando del significado en lenguaje natural de la parte simbólica de la representación de esa expresión o de esa proposición basados en la identificación de los cuantificadores. En este caso, cuantificadores universales. Listo. Entonces, teníamos cuantificadores universales, tenemos cuantificadores existenciales y particulares. En este caso simplemente son algunos, son ciertos elementos, no hablamos de todos o de ninguno, sino ciertos elementos, algunos o alguno. Es la proposición en la que existe un elemento X en el que el discurso tal es verdadero. Entonces, un elemento, con que haya un elemento quiere decir que ya cumple con esa característica y no quiere decir que sean todos, simplemente son algunos. En este caso, similar al caso anterior de los cuantificadores universales afirmativos, tenemos dos clases, el existencial afirmativo y el existencial negativo. Entonces, aquí hay un ejemplo. Algunos estudiantes se matricularon en el periodo 16-4. Ese es, algunos, es la identificación de ese cuantificador para esa proposición, algunos, quiere decir que es un existencial que solamente hay unos elementos, no son todos, que cumplen con cuál característica. Son estudiantes y se matricularon para el periodo 16-4. ¿Listo? En el segundo ejemplo, dice, algunas estudiantes no se matricularon para el periodo 16-4. Dice algunas, por favor, los micrófonos, gracias.
Gracias. Discúlpame, profe. Sebastián Beltrán, ¿nos colaboras con el audio? Y es que yo no veo acá cómo. Que lo dañó esto, pues no le cambió, se quitó y se puso nuevo. No encuentro acá cómo desactivar Ya, listo. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Listo, ya. Bueno, entonces, veníamos diciendo que entonces en este caso son cuantificadores existenciales, afirmativo y negativo. Ya habíamos visto la parte del cuantificador existencial afirmativo y estamos hablando del segundo ejemplo donde es un existencial negativo. Algunas estudiantes no se matricularon. Entonces, algunas es el cuantificador o algunos. Quiere decir que solamente hay algunos elementos que cumplen con esa característica. ¿Cuáles son los elementos, los estudiantes? Que pertenecen al conjunto, quiere decir que no cumplieron con esa característica, o sea, no se matricularon en el periodo 16-4. Esa característica es el P de X. Entonces, aquí está la simbología para esas expresiones, para esos cuantificadores. Para el primer cuantificador existencial afirmativo, esa E que está también al revés quiere decir que existe, ¿sí? Se lee como existe. Entonces, ¿cómo es la traducción de esta simbología? Entonces, existe un elemento X o unos elementos X que pertenecen a un conjunto universal y cumplen con una característica o con una cualidad. Quiere decir que hay al menos uno, ¿cierto? Que cumple con ese PDX o con la cualidad. Para el segundo caso del cuantificador existencial negativo, entonces se lee de la siguiente forma. Existe un elemento X que pertenece al conjunto universal que no cumple esa característica. Es decir, hay al menos un elemento X que no cumple con nuestra cualidad o con nuestra característica. Y recuerden que ese PX es la cualidad o la característica. ¿Listo? Esa es la representación simbólica de eso. Listo. Entonces, de las mismas expresiones, recuerden que podemos establecerlo como la traducción a partir del lenguaje simbólico. Entonces, teníamos que algunos estudiantes se matricularon en el periodo 16-4, existencial afirmativo. La simbología, existe al menos un X que pertenece al conjunto universal que cumple el PX, o sea, se matriculó en el 16-4. Y esa es la forma en que se traduce toda la parte simbólica de esa expresión. Para la segunda parte, que es el cuantificador existencial negativo, entonces tenemos que existe algún estudiante o algún elemento que pertenece al conjunto que no se matriculó en el periodo 16-4. Es decir, es un cuantificador existencial negativo, no cumple con la cualidad. ¿Cuál es la cualidad? Matricularse en el periodo 16-4. ¿Listo? Bueno. Vamos a mirar entonces un poquito de entonces, ¿cómo podemos identificar ese tipo de cuantificadores? Entonces me dan aquí como un ejemplo, un ejercicio de relación y me piden relacionar las proposiciones que están planteadas en la parte izquierda, ¿sí? Con los cuantificadores que están en la parte derecha, ¿sí? Entonces la primera expresión o nuestra primera proposición es los estudiantes estudian. Entonces, si nosotros vamos a revisar los cuantificadores, podemos ver que puede ser algunos, los estudiantes estudian, no, existe un único, los estudiantes estudian, tampoco, pero entonces el cuantificador a todos los estudiantes estudian si cumple la parte gramatical de la proposición, ¿sí? Digamos que esa es una forma de identificar el tipo de cuantificador, con los plurales y los singulares también. En este caso entonces, está mal la flecha porque entonces no es algunos sino todos los estudiantes estudian. Para la segunda proposición, los estudiantes están matriculados.
Algunos de los estudiantes están matriculados, o sea que hay un error en esta relación. Algunos de los estudiantes están matriculados y existe al menos un único estudiante que no entiende, que vendría a asociarse con nuestro cuantificador B, que es un cuantificador único. Solamente hay un estudiante que no entiende. Profe Ricardo. Profe, pero así Cuéntame. está bien. Mm. Sí, sí, ahí estaría bien. Todos los estudiantes están matriculados, si no, no serían estudiantes. Y algunos o alguno de los estudiantes le falta son Es que de sí, estudiar. sí, claro, profe, ya, lo que pasa es que ahí esa preposición, sí sobra ahí en la número 1. Entonces, es algunos estudiantes estudian, Ajá, el ¿sí? artículo sobre ahí. O sea, sobra exactamente, sobra esa parte. Gracias, profe. Entonces, si quieren mirar, entonces, existe un único y los estudiantes están matriculados, o sea, todos los estudiantes están matriculados, que es mi cuantificador universal. Algunos estudiantes estudian, es un cuantificador existencial, y existe un único estudiante que no entiende. ¿Listo? Entonces, esa parte de los que está en la primera proposición sobra y por eso nos enredó. Bueno. Simbología del argumento. Entonces, vamos a revisar entonces cómo sería la simbología. Entonces, todos los estudiantes deben practicar. Recuerden que todos es un cuantificador universal, afirmativo, ¿sí? Entonces, vamos a ver con cuál letra lo vamos a relacionar. Entonces, como es un cuantificador universal afirmativo, entonces la A, fíjense que es cuantificador universal, pero es negativo porque dice no deben. Hay una cosa que hay que hacer aquí, aclaración, y es que las negaciones, por ejemplo, de las cualidades, por ejemplo, no deben practicar o no estudian, van dentro de la cualidad, o sea, aquí donde está, no en el cuantificador. Es decir, la negación no va antes del símbolo de para todo X, ¿listo? Va dentro de la cualidad y se establece como no, simplemente en el lenguaje natural. No practican, no estudian, no salen a pasear. Hay que hacer esa aclaración, ¿listo? Entonces, la opción A no me sirve, ¿cierto? Esa no funciona. La B existe, es un existencial y sabemos que la primera es un cuantificador universal, entonces tampoco me sirve la B, ¿cierto? La C, ¿será que me sirve? Universal afirmativo. Todos deben practicar. ¿Será que sí? Claro que Sí, sí. señor. Esa es, ¿cierto? Entonces, en ese caso, podemos relacionar el ítem número 1 con nuestra letra C y en ese caso está el cuantificador definido simbólicamente. ¿Listo? Ahora, para la proposición número 2, todos los estudiantes no deben practicar. Todos, cuantificador universal, pero es negativo. ¿Por qué? Porque la cualidad dice que no deben practicar, hay una negación. En ese caso, nosotros ya habíamos identificado cuál era ese caso, ¿cierto? En ese caso era la letra A, el literal A, ¿cierto? Bueno, aquí ya está adelantado eso, pero es la letra A. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un cuantificador universal negativo. Para todo X existe un elemento que pertenece al universo en donde no practica. Esa es la traducción de esa simbología de la letra A. Entonces ya como ya tenemos aquí digamos aquí el soplete para la tercera, ¿cierto? Porque nos salió eso. Entonces en la tercera nos dice la proposición, algunos estudiantes deben practicar. Algunos es un cuantificador existencial afirmativo, ¿cierto? Y eso coincide o se relaciona con la letra D, porque dice la simbología que existe un X que pertenece al universo en donde X cumple esa condición y es que debe practicar. Entonces se relaciona con la letra D. Y para la última, algunos estudiantes no deben practicar. Quiere decir que es un cuantificador existencial o particular negativo. Y eso
está relacionado con nuestra letra B, porque se lee esa expresión, existe para todo X, o sea, o pertenece al ese universo en donde cada elemento no practica o no debe practicar. Entonces, en ese caso, nos quedaría de esa forma establecida las relaciones entre nuestras proposiciones que están numeradas y las letras que corresponden a la parte simbólica de esas proposiciones basándonos en la identificación de los cuantificadores. ¿Listo? Aquí tenemos entonces ya unos ejemplos de proposiciones categóricas. Acá creo que continúa la profe Elizabeth. Sí, mi profe. No sé si aprovechamos, había una mano ¿Duda? levantada de Claro. cielo. Ujú. José Ah, sí, Castillo. profe. Buenas Cielo. noches. Buenas noches. Cuéntame. Profe, qué pena. Es que yo veo ahí eso de lo que está entre los paréntesis, la fórmula, no sé cómo se llama, igual la y la C. Entonces, la pregunta es cómo hago para diferenciar cuando, digamos, es positivo o es negativo o que, como Ah, dice ahí, que se debe o no se debe. listo. Entonces, fíjate que la parte simbólica que está dentro del paréntesis es igual porque la negación nunca va dentro de la simbología del cuantificador. Recuerdan que eso les dije, va es dentro de la cualidad. Entonces, lo que está después de eso en el otro paréntesis donde dice X no deben practicar es el P de X, ¿cierto? Ahí es donde va la negación. Entonces, fíjate que ahí A es negada, mientras que sé que es la misma simbología inicial, ya ahí no está la negación. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ahí es donde está la diferencia, donde tú sabes en dónde colocar si sabes si es afirmativa o positiva. Otro ejemplo, por ejemplo, si para la proposición número uno es todos los elefantes no pueden saltar. Ese no puede, no, ya es una negación, ¿cierto? Ya sabemos que entonces que va la cualidad negada donde va el P de X, ¿cierto? No va dentro del cuantificador. ¿Sí está claro? Ah, o sea que ese donde dice, digamos, no deben o sí deben, siempre va a ir en el ejercicio. En la cualidad, sí, en la cualidad. O sea, en el P de X, o sea, después de tu parte simbólica, que quiere decir, por ejemplo, para la expresión A, para todo X que pertenece a U, esa es la parte simbólica, ¿cierto? Ahora, la parte de la cualidad es que ese X no practica o sí practica, dependiendo de lo que te dan en la proposición. ¿Se me hago entender? Entonces, así tú lo identificas si es positivo o negativo. Sí, señor, gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Por ahí estaba alguien más, Jaime, creo. José, Sí, sí. ¿O José? Sí, buenas noches. Buenas noches, José. Maestro, buenas noches. Mi nombre es José Castillo. Bueno, Tengo José. una pregunta de la primera diapositiva. Estoy confundido un poquito. Listo, ya me devuelvo entonces. Eh, Cuando dice la otra, la segunda, Acá. ahí, Ujú, el cuantificador en ese caso, a donde están los ejemplos, es todas y ninguna, ¿cierto? ujú. Sí, señor. Esos son los cuantificadores. Pero aquí arriba dice cuantificador universal. Es la proposición que es verdadera cuando todos los valores de X en el universo del discurso. O Sí. sea, el cuantificador universal es todas las frutas son dulces o el cuantificador universal es solamente todas. Es mi No. pregunta. O sea, en este caso, todas es el cuantificador. O todos. ¿Listo? Sí, En el caso que fuera otra cosa. Todos o todas. Las frutas, como vamos a ver más adelante, eso es el sujeto. ¿Sí? sí, La cópula son, ¿sí? Que es el verbo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos las proposiciones categóricas. Y sí, dulces es el predicado. Entonces, aquí todas es el cuantificador. Y en el la segunda, cuantificador. y en la segunda proposición, ninguna. Ya. Y en la parte donde dice los cuales se simbolizan como, que aparece la A invertida, que me dice que es el cuantificador. Ujú. Después de la X que está después de la Sí, puedo señor. asumir que es las frutas,
Y la que está entre paréntesis después de la P también hace relación a las frutas, ¿cierto? Y Es la la P es cualidad. como la característica que cumplen esas frutas, ¿sí? Sí, señor, esa es la cualidad precisamente. Entonces, ¿cómo se lee O eso? sea, Para la todo, cualidad perdón, profe, qué pena que le interrumpa. tranquilo. Yo puedo interpretar que la P es como la cualidad y la X son las frutas. Y cuando hago una negación, entonces coloco la X, el no, que es la Ujú, negación, y sí. el resto de palabras que coloco enseguida podría interpretar lo que es la P, ¿cierto? Es que precisamente, fíjate que lo que yo le decía a tu compañera ahorita cuando le contestaba la pregunta, si te das cuenta que aquí en el primer cuantificador dice para todo X que pertenece al universo, ¿cuál es el universo? Las frutas. ¿Y qué Sí, tiene que cumplir? El P de X, que sean dulces, ¿cierto? ya. Entonces, si no me cumple, fíjate que es la segunda opción que está aquí debajo y en la negación, esa pestañita, Ah, sí, sí. esa cosa torcidita que te parece ahí una ñ, Sí, la la parte de arriba de negación. la ñ es la negación. Fíjate que está dentro del PDX y no en el cuantificador, ¿sí? Sí, Entonces, por eso te decía, claro, el cuantificador aquí es todas y puede ser, por ejemplo, para la primera negado, pero entonces va es la cualidad, no en el cuantificador, sino aquí en la P, ¿ok? ya. Ok, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien tiene otra pregunta? Janet también tiene una pregunta. Dale, Janet. ¿Aló, Janet? ¿Te escuchamos? Janet Rocío Calderón. ¿Aló? Bueno, profe, continuar con los otros que levantaron la mano. Sí. No alcanzo a ver el nombre, como está identificado, pero parece como zona centro Bogotá. Tiene la Aparece mano Janet, levantada. aparece Dahan Sánchez. Está Y bien, el mismo igualito, el igualito. mismo igual, con el mismo color atrás. Y está igual de cuidado. Sí, pues más fotos igual, pero lo mismo. Pida 350 me lo dejó en Por favor, cierra los micrófonos. Ya lo acabo de cerrar. Sí. ¿Quién Yo es? creo que Dayan Sánchez, continuamos. debe ser Dayan, Yanis Rocío Calderón. Dajan, profe. ¿Es Dahan? Bueno, Sí, listo, Dahan. vale, es que ahorita no sé si me desconcentré, pero vi un cuantificador que era la E y como un signo de admiración. Sí, ese es un cuantificador que se llama cuantificador único, ¿sí? Que Ah, quiere decir que hay un solo único elemento que cumple con esa característica. Es este, ¿cierto? Que es el existencial único. No sé dónde fue que lo vimos, espérate, yo no En me la, en, acuerdo en qué en la, diapositiva, no, en qué es diapositiva. en la ¿Aló? siguiente, ahí, en la siguiente, maestro. ¿Acá? No, en la que le sigue. Ah, espérate, ¿acá? Creo que es la que le sigue. Ah, Ahí, ahí. no. Más adelante. Ese Sí, es en uno de los ejercicios. Es en el primer ejercicio finalizar la línea. En el primer ejercicio, a ver, ¿dónde? A ver, por acá No, profe, no, hacia adelante. por acá no, por acá Ahí, empieza. tampoco. ahí. Existe un único. ¿Acá? Sí, ahí. Ah, sí, mira, entonces cuando está el existencial, que es el mismo cuantificador que es volteadito, espérate porque es que a ver si es acá, que es este volteadito que es cuando son los particulares o existenciales, cuando está con un signo de admiración, quiere decir que hay un solo elemento que cumple esa característica. Y se lee entonces que hay un único elemento. Entonces vamos a decir, en el CIPA de la semana pasada que yo hice, había un ejemplo que es muy claro. Para el año 2022 hay un presidente, ¿cierto? Sí. Solamente hay un presidente, no va a haber dos, hay uno. Aquí en Colombia parece que hubiera varios, pero realmente solo va a haber uno, ¿sí? Eso es un cuantificador existencial único. O por ejemplo,
En el año, ¿qué año era eso? Como 1990 y algo, la reina de belleza fue Shirley Saenz. Solamente fue una reina para ese año. O sea, existe un solo evento que cumplía esa característica que era ser reina de belleza para ese año, ¿sí? Y se define con el- el- la E y el signo de admiración al lado. ¿Listo? Ok, gracias, maestro. Listo, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta y continuamos para que no nos den las 10 de la noche? Digo, Creo que continuamos, profe. listo, profe. Entonces, tienes el control. Yo voy a dejar de compartir aquí pantalla. Eh, ¿Cómo está aquí esto? ¿Dónde dejo ¿Qué hice? ¡Ay! ¿Qué hice? No, sí. Creo que ahí Creo- que soltaste. Perdón, yo creo que, creo No, que ahí hice está. algo, Ahí está. Creo que estás bien. pero creo que dejé de grabar, ¿no? No, No, grabando. pues yo No, vi listo. grabando, sí. Sí, no, listo, ya. ¿Están viendo Listo. mi pantalla en este momento? Sí, señora. ¿Me Sí, escuchan Sí, bien? señora. señora. Sí, señora. Bueno, un segundito. Listo. Bueno, otro tema que contempla esta unidad son las proposiciones categóricas. Entonces nos habla que una proposición categórica son afirmaciones que se hacen de una determinada proposición. Hay una descripción, y si ustedes vieron ya la guía de actividades que está propuesta en esta unidad, se plantean dos proposiciones. Recordemos que una proposición cuenta con un sujeto, verbo y predicado, pero en este caso, adicional a ello, vamos a encontrar un cuantificador. Eso lo hace ser una proposición categórica, porque me va a identificar cierta cantidad. Todas, alguna, ninguna, alguna. Entonces son como los términos que vamos a tener en cuenta para ello. Como ejemplo están planteados que en P, todas las aves son animales. Entonces visualizamos aquí de acuerdo a lo que nos acaba de explicar el profe Ricardo. Todas, nuestro cuantificador universal, las aves, sujeto, son, verbo o cualidad y el predicado. ¿Listo? Tenemos un Q que nos da algunas, nuestro cuantificador particular o existencial positivo, sujeto, verbo y predicado. Entonces, allí en la explicación que había de la descripción del cuantificador había una pregunta con respecto a la negación de P. Entonces, si miramos acá, este es nuestro P, ¿cierto? Y la negación, recordemos que siempre para nuestros ejercicios acompañan al verbo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Cuando hacemos la descripción, sobre todo en el ejercicio 1, que es donde tienen que identificar, escribo mi cuantificador, llámese existencial o universal, lo describo dentro del conjunto universal y abro otro paréntesis donde X cumple una característica positiva o negativa y va la negación o el verbo de forma positiva y el predicado. Es como la descripción. Ya más adelante vamos a hacer unos ejercicios para que quedemos un poquito más claros. Tenemos otro ejemplo de esas proposiciones categóricas, que es nuestra variable. Tenemos un cuantificador universal, todos los estudiantes, nuestro sujeto, el verbo son, aplicados y responsables, nuestro predicado. En este caso, un cuantificador existencial o particular, positivo, sujeto, estudiantes, verbo y predicado. ¿Listo? Ese es el tipo de proposiciones que vamos a encontrar en esta parte del curso. Igual si ustedes de pronto recuerdan lo que hicimos en la unidad 1, fue también analizar las proposiciones. ¿Listo? ¿Para qué? Para construir nuestra tabla de verdad. En este momento vamos a utilizar unos cuadros y una tablita que nos va a permitir analizar las oraciones desde otra visión, proposiciones categóricas. Entonces, la medida que voy avanzando, voy a hacer unos ejercicios. Es posible que los chicos que tienen inquietudes
vayan aclarando. Si no, hacemos un pare cuando terminemos esto de proposiciones categóricas y miramos qué información no queda clara. ¿Listo? Bueno, como nuestra estructura, entonces la acabamos de mencionar. ¿Qué tenemos? Nuestra proposición que cuenta con ¿qué? Con un cuantificador, un sujeto, una cualidad o copla y un término predicado. Esa es la estructura de nuestras oraciones o de nuestras proposiciones categóricas. Para el ejercicio 2, si no estoy mal, de nuestra actividad, nos piden que analicemos, ejercicio 3, perdón, que analicemos 2 proposiciones, que identifiquemos en cada proposición qué valor o qué variable la identifica, cuál es su cuantificador, quién es el sujeto, quién es el verbo y quién es el predicado. Y que esa la pase a nuestra tabla que está propuesta en la guía. Proposición, cuantificador, término sujeto, cualidad y predicado. Y lo que debo hacer es ubicar esta información en la tablita que aparece allí escrita en la guía de actividades. ¿Listo? Para el caso, entonces, proposición P, cuantificador todas, término sujeto, aves, la cualidad, verbo ser o estar, son, término predicado, animales. La otra proposición, ¿cuál es? Q, algunas, mi cuantificador, aves, el sujeto, la cualidad o cópula, como es negada, bajo toda el verbo con la negación, no son, y término en predicado. ¿Listo? Esa sería como tal nuestra El frío ubicación y esta mañana. del ejercicio 3. Bueno, existe otra forma de analizar también el tipo de expresión o de proposición categórica, que es a través de nuestro diagrama de Venn. Entonces, ya conocemos o escuchamos que es la universal afirmativa, que en otros términos hablamos de todo sujeto es predicado, o todo A es B, universal afirmativo. A nivel de diagrama de Venn, entonces, si este es mi A, identificamos este como un tipo A, ya lo vamos a ver un poquito más detenido. Y esta es la forma de identificar un universal afirmativo. Todo A es B. ¿Listo? O todo sujeto es predicado. Eso depende de la bibliografía que consultemos. Estas son las proposiciones tipo A. Encontramos también las proposiciones universal negativa. Ningún sujeto es predicado. O ninguna es B, es universal negativo. Y su identificación a través del diagrama de Venn sería esta. Estas son proposiciones tipo E, particular afirmativa, algún sujeto es predicado, entonces encontramos allí algún, por eso se identifica con una X, alguna es B, son proposiciones tipo I, y la última que es la particular negativa. Algún sujeto no es P o alguna no es B. Alguna no es B, que son proposiciones tipo O. Esta identificación de las proposiciones las vamos a tener presente para la utilización ya un cuadro específico que está establecido cuando nos piden establecer estas categorías de las proposiciones. ¿Listo? Entonces vamos a tenerlo allí presente, vamos a seguir y yo sé que con los ejercicios va a quedar mucho más clara la información. Entonces, recordemos, vamos a tener un tipo de proposición, tipo A, tipo E, tipo I y tipo O. Las A, ¿cuáles son? Universal, afirmativa. ¿Listo? Es lo que hemos venido trabajando desde que iniciamos la explicación. Son los cuantificadores universales y van de forma positiva. Marily, en un momento ya damos un espacio para preguntas y vamos a aclarar. Universal negativa.
es la proposición E. Hablamos de que es un cuantificador de tipo universal negativo. La proposición I son las particulares o existenciales afirmativas. Entonces tengámoslo allí presente. El tipo I. Cuantificador particular afirmativo. Y hay un tipo O que son las particulares negativas. ¿Mm? O existenciales. De acuerdo al autor, hablan de existencial o particular. Entonces, para que lo tengamos por allí presente. Tenemos como proposición P. Todas las aves son animales. Hablamos de una proposición tipo A, ¿cierto? Porque estamos hablando de un universal afirmativo. Todas son. Entonces hablamos de una proposición tipo A. Q. Algunas aves no son animales. ¿Qué clasificación le darían ustedes a ella? Algunas aves no son animales. Es un cuantificador particular. Particular negativo. Y cualidad negativa. ¿Qué tipo de proposiciones? Pro O. Exactamente. ¿Listo? Entonces, es tan solo tener claro qué cuantificador tengo y si es positivo o negativo y lo clasifico. O sea, digamos que eso no tiene complicación. Lo que debo tener es muy claro. A, universal, afirmativa. E, universal, negativa. Y particular, afirmativa o particular, negativa. Si me hablan de afirmativo, universal, afirmativo, el término que normalmente identifica de que es universal es todo. Cuando hablamos de un universal negativo, ningún o ninguno. ¿Listo? Ninguno. Particular afirmativa, algún. Particular negativa, algunos o algún no. Este es un diagrama que ustedes tienen propuesto en la guía de actividades. Ya está establecido. Es un diagrama de contraste. Entonces, allí me permite ubicar las proposiciones. Entonces, este siempre va a ser la posición del universal afirmativo. Son las proposiciones tipo A. Este va a ser siempre el lugar de las universal negativo, tipo E. Encontramos la ubicación de las particular afirmativa. Recordemos existencial o particular afirmativa, que son tipo I, y esta esquinita va a ser siempre el particular o existencial negativo. ¿Qué nos da a entender este diagrama? Vamos a Profe, encontrar... disculpa, qué pena. ¿Puedes volver a explicar el cuadrito qué significa cada letra? Por favor, gracias. Listo. El A, recordemos lo que tenemos allí planteado. El A es una proposición universal afirmativa. De tipo positivo, ¿no? Universal positivo. El E, universal negativa. El I, particular afirmativa. Y el O, particular negativo. Ahora, ¿qué describe este diagrama? Nos dice que cuando tenemos una relación, es decir, una de las proposiciones es universal afirmativa y la otra es particular afirmativa, universal negativa, obtenemos una relación de tipo contrario. ¿Cuándo? Tenemos nuestra primera proposición, que es universal afirmativo, y una tipo I, que es particular afirmativo. Nuestra relación o la relación entre las dos proposiciones categóricas es
subalterna. Es la misma situación cuando dentro de las proposiciones que me plantean tengo una universal negativa con respecto a una tipo O que es una particular negativa. La relación que se plantea allí es subalterna. ¿Mm? Y encontramos relaciones entre un universal afirmativo y un particular negativo de tipo contradictorio. Al igual que cuando encontramos una relación universal negativa con una proposición tipo I particular afirmativa, contradictoria. Entonces allí, ¿qué tenemos o qué debemos tener claro? Este diagrama no se modifica por ninguna situación. Ese está allí planteado y ese lo debemos trabajar. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Identificar primero nuestras proposiciones, si es universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa, que fue el ejercicio que hicimos acá. Luego con mi diagrama sencillamente ubico si es P, si es Q, en qué lugar debe ir. Si es P, para este caso, dijimos que era universal afirmativa, es decir, tipo A. Ah, listo. Escribo allí mi P y busco la otra proposición, qué tipo de proposición es. Ya habíamos identificado que era una proposición tipo O. Entonces, listo, tengo una proposición tipo O. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es particular negativa. Algunas aves no son animales. Entonces digo, listo. La relación que debo establecer, proposición tipo A con respecto a una proposición tipo O. ¿Qué obtengo? Una relación contradictoria. Y esa es la respuesta que ustedes deben dar en su trabajo. A uno de los ejercicios, si no estoy más, el número 3. Entonces, para que lo tengan allí claro. En la guía está este cuadro. En el anexo 1 también hay un cuadro de este estilo. Entonces, para que sencillamente lo tengan de referencia, lo transcriban o lo copien y lo peguen a su trabajo. ¿Mm? Pero el trabajo es indicar cuál es la relación, dibujar cuál es la línea que une las dos proposiciones. Y eso es todo. Y por supuesto concluir qué relación encontré en esas dos proposiciones. Entonces aquí me dice que de acuerdo al esquema, un momento, de acuerdo al esquema propuesto, P y Q son contradictorios. Señora. Es que, o sea, la inquietud es que en esa partecita del ejercicio 3 dice que de acuerdo con su respuesta en el requerimiento anterior, establezca la relación entre las proposiciones dadas. Bueno, yo ya había hecho esa, pero Mírala, hay que hacerla mírala. también, toca hacerla también en contradictorio, toca también hacerla en su contraria, en subalterna. No. Ponme cuidado, ponme cuidado. Tú tomas tus dos proposiciones, que fue lo que acabé de decir. Identifico qué cuantificador es. ¿Listo? Entonces tú ya defines. Si el ejercicio que estás desarrollando, por ejemplo, es igual a este, es un cuantificador afirmativo, entonces dice, listo, P iría aquí, en A. Y en la otra es un particular negativo, digo, yo ya sé, es un tipo O, ubico mi otra proposición, la variable que la identifica, la ubico en el diagrama y solamente me debe dar una relación. ¿Listo? Solamente una respuesta, porque si no, no tendría sentido. Pues, o sea, es hacer una cantidad de ejercicios, nada. Yo tomo mis dos proposiciones, identifico sí muy bien qué tipo de cuantificador es, si es positivo o negativo, y lo ubico en el esquema. O sea, ahí es lo más sencillo. Miren, de este trabajo, si les queda muy clara la información, yo les puedo asegurar que esta misma noche terminan el trabajo. Pero tengo que estar muy pendiente qué es lo que hay que hacer y es súper sencillo. El trabajo de esta unidad es muy fácil, pero debo sí tener muy clara la información. ¿Listo?
Bueno. Entonces, no sé, profe, si hay preguntas, que veo que ese chat se está moviendo y aclaramos algo antes de continuar. Pues, profe, ahí tiene levantada la mano Javier, porque Marilyn ya habló, entonces creo que sigue Javier. Entonces, Javier, si quieres, una pregunta. Buenas noches, gracias. Mire, mis Javier. dos proposiciones, o sea, quedé confundido porque tengo, pues, mi primera proposición es particular afirmativa y la segunda es particular negativa. Entonces, Ponle cuidado, me- ponle cuidado. Particular afirmativa, de acuerdo a lo que expliqué, ¿qué tipo de proposiciones? Y la I. Javier, sí, profe, sí. ¿sí, la I? Con eso ayuda. ¿Y Espérame. la otra? ¿Y la otra es? Oh, Serían subcontrarias. Exacto. Listo, perfecto, perfecto. ¿Listo? Pero ¿qué tengo que hacer en mi trabajo? Colocar Sí, aquí profe. quién es P, quién es Q y trazar la lineecita donde corresponde. Listo, profe, ya entendí. Adicional, Muchas gracias. como conclusión, entonces, de acuerdo al esquema, para las proposiciones P y Q son, en este caso, subcontrarias. ¿Listo? Entonces, mire lo fácil. Lo que Listo, hizo perfecto, Javier, profe. ya identificó las proposiciones, ya sabe qué relaciones, qué tipo es, qué relación se establece y ya tiene la solución del ejercicio. ¿Listo? Pero es de leer con cuidado, porque es que a veces nos aceleramos y de una vez contestamos y a veces ni miramos qué es lo que respondemos. Nada. Reviso bien la información, analizo, escribo y voy construyendo mi trabajo. ¿Otra pregunta o continúo? De mi parte, no, profe, muchas gracias. Listo. Yo, profe. Dime. Sandra. Profe, qué pena, es que a mí no me queda claro la diferencia del universal y el particular. Universal son todos. Hablo de todos los elementos con una característica. Todos los estudiantes de la UNAD están matriculados para el curso de cátedra unadista. ¿Listo? Porque ese requerimiento para todos los de primer periodo académico. Algunos estudiantes tienen matriculado pensamiento lógico matemático. ¿Por qué? Porque habrán algunos programas que no ven pensamiento lógico matemático. Ven lógica matemática, que es otro curso. ¿Listo? Entonces, el cuantificador me permite identificar si estoy hablando de un universal, de todos, o de unos elementos en particular. ¿Listo? Ah, bueno, gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguien más? Sandra, ¿tienes la manito levantada? Sí, ¿Creo que profe. habló? Ah, Dale, Sandra. Una pregunta, digamos, eso de los contrarios, pues me queda claro en la práctica, pero ¿cómo se establecen, digamos, esas relaciones subalternas? ¿O qué determina, digamos? bueno. Si yo tengo esas subalternas, entonces tengo que tener una proposición de tipo universal afirmativo y la otra Sí. debe ser un particular afirmativo. Por ejemplo, si en este caso no fuera negada, me diría, algunas aves son animales, inmediatamente me vengo acá y digo, es una tipo I. Entonces, hablaríamos que es esta, ¿cierto? Iría aquí la Q. La relación que se da es por esta recta, subalternas. Ya entendí más o menos, profe. Gracias. ¿Sí? Entonces, la idea, ¿cuál es? Que cojan sus proposiciones, analicen qué cuantificador es, de ahí determinen qué tipo de proposición es, A, E, I, O, y luego, entonces ya van al diagrama y pintan cuál es la relación, quién es A, quién es Q, perdón, quién es P, quién es Q, y trazan la línea de acuerdo a ello. O sea, es supremamente fácil, estamos hablando de oraciones, no tiene nada de, digamos, de complicación. Veo dos manos levantadas más. Si quieres, damos esos dos pasos y continuamos. Anderson.
Profe, una pregunta. ¿Puede existir el caso en que lleguen a haber dos proposiciones que tengan la misma, o sea, que tengan el mismo, estén en la misma categoría? ¿Y cómo se representarían en el Que cuadro? sean universal o afirmativa, las dos, Sí, por señora. ejemplo. Pueden existir, pero no en los ejercicios que están planteados. Ah, ok, gracias. Listo. Había visto otra mano levantada. Voy a continuar. ¿Listo? Dale, profe. Bueno. Entonces, más ejercicios y se van a dar cuenta que es súper fácil esto. Entonces nos dice, P, todos los estudiantes asisten a B-Learning. Q, ningún estudiante asiste a B-Learning. Utilizo mi diagrama. Recuerden que este cuadrito está allí en la guía. Entonces, identifico cuál es la proposición, en este caso P y Q. ¿Cuál es el cuantificador? Recuerden, el que me da la cantidad. Todos, ninguno, algunos, algún. Todos, sujeto, estudiantes, verbo, asisten a B-Learning sería el término predicado. En el otro, ningún es el cuantificador, mi sujeto, mi verbo y término predicado. Cuando clasifico las dos proposiciones, este por ser universal afirmativo, recordemos, es tipo A, y esta, por ser universal negativa, es tipo E. Acá, entonces, si es tipo A, universal afirmativo, universal negativo es tipo E, la relación que se establece sería contraria. Termino los ejercicios de esta y miramos quién más tiene preguntas porque veo por allí manos levantadas. Todos los estudiantes son colombianos, valor para P. Para Q, algunos estudiantes son colombianos. Ya sabemos, ubico mis dos proposiciones en mi tablita, identifico los cuantificadores, sujeto, verbo, predicado. Como la primera es universal afirmativa, es tipo A. La segunda es particular afirmativa. Algunos son, es tipo I. Utilizo mi diagrama ya establecido. Digo quién es P, quién es Q y obtengo una relación subalterna entre P y Q. Algunos estudiantes no desarrollan las actividades. Algunos estudiantes desarrollan las actividades. Nuevamente, en mi tablita ubico los valores correspondientes. La primera es un particular negativo, es tipo O. La segunda es particular afirmativo, es tipo I. Ubico las proposiciones o la identificación de la proposición en cada extremo que corresponda y para este caso mi relación es subcontraria. Recuerden que esto está preestablecido. Entonces, lo que debo hacer es transcribir o copiar y pegar este mismo esquema. No es que no me sonó que fuera y le doy la vuelta, no. Esto ya está establecido. Deben trabajar sobre este mismo, si no, cuando vayan a ver les va a dar resultados diferentes. Lo digo porque es que casos he visto. Todos los estudiantes desarrollan la actividad de la unidad 2. Algunos estudiantes no desarrollan la actividad de la unidad 2. Ubico mis proposiciones, identifico la primera como tipo A, es decir, universal afirmativo, y tipo O, particular negativo. Utilizo mi diagrama y en este caso me da esta diagonal. Es un tipo contradictorio. Entonces, la relación entre P y Q es de tipo contradictorio. Bueno, vamos a ver entonces cómo está estructurada mi proposición categórica. Recordemos, cuantificador, sujeto, verbo, cualidad y predicado. ¿Listo? Nuestro ejemplo, algunos estudiantes del curso están en citas. Cuantificador. Sujeto, estudiantes del curso. Verbo, están, predicado en citas. ¿Listo?
tengamos muy pendiente estas proposiciones. Desde la unidad 1 estamos hablando de lo que es una proposición y en los trabajos nos estamos encontrando con factor sorpresa, cosas que no tienen nada que ver con una proposición. Entonces siempre, sujeto, verbo, predicado. Nuestra segunda proposición, ningún curso tiene práctica. Ningún cuantificador, sujeto, curso, verbo tiene práctica. Algunos estudiantes no son autodidactas. Nuestro cuantificador, algunos, sujeto, estudiantes, verbo, no son, predicado, autodidactas. Esa es como tal la estructura de nuestra proposición. Bueno, este diagrama ya lo vimos. Estas son las formas, digamos, de identificar el tipo. Recordemos que este es un cuadro de oposición. Ya sabemos, tipo A, universal afirmativo. Universal negativo es tipo E. Particular afirmativa tipo I. Particular negativa tipo O. El ejemplo que está propuesto, algunos estudiantes del curso están en CIPAS, algunos es tipo I. Todos los estudiantes del curso están en CIPAS, tipo A, universal afirmativo. Allí, ¿cuál sería la relación? Subalterna. Subalterna. Exactamente. Bien, súper sencillo. Entonces, eso es lo que queremos establecer. Todos los estudiantes son colombianos, ningún estudiante es colombiano. ¿Qué relación daría no? ¿Qué tipo de proposiciones todos los estudiantes son colombianos? Universal afirmativa. Universal afirmativa y la Y segunda universal negativa. negativa. Ajá. Es decir, la primera es Sí. tipo A y la segunda, ningún estudiante es. ¿Sería? Universal negativa. Serían contrarias. Tipo E, ¿cierto? Son contrarias, exactamente. Sí que es súper sencillo, pero en la medida que yo me siente y lo haga detenidamente. Algunos docentes no son colombianos, algunos. ¿Listo? Tipo O. Todos los docentes son colombianos, tipo A. Hablaríamos de una relación contradictoria. Bueno, hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Súper claro? Me imagino que ya tienen allá su borrador de los ejercicios que ya están seleccionados. Yo ya me imagino que todos ya seleccionaron allá el tema, verifiqué que no se copie o más bien que no se repita el tema que seleccionó mi compañero. Son 5 estudiantes, 5 temas. Y ya debo tener esa selección lista. Eso es lo esperado, ¿no? Igual nosotros estamos muy juiciosos calificando, entonces lo esperado es que cuando terminemos ya de calificar, ustedes ya tengan aportes valiosos ahí en ese foro para realimentar. Bueno, continúo con la parte de razonamiento. Entonces hablamos de que el razonamiento es un proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. El razonamiento entrega argumentos sobre las conexiones mentales incurridas que justifican un determinado pensamiento. La palabra razonamiento pues tiene un origen latín, ratio, que significa razón, junto al sufijo iento, que indica el resultado de algo. Ese es como tal, digamos que la identificación o la descripción de lo que quiere decir razonamiento. Vamos a encontrar 2 tipos de razonamiento. Uno es inductivo y otro es deductivo. El cuarto ejercicio es eso. Debo identificar si el argumento que está allí planteado es de tipo deductivo, inductivo. Debo identificar las premisas. ¿Qué son las premisas que están allí en ese argumento? ¿Cuáles son las premisas? Y cuál es la conclusión. Determinar si es deductivo o inductivo y justificar mi respuesta. Ese es el ejercicio como tal. ¿Qué me dice que es un razonamiento deductivo? Es cuando encuentro una
un argumento que va de una situación general a lo particular. Para este caso, están identificadas dos premisas y una conclusión. Me dice, todos los artistas son banqueros. Todos los banqueros son cantantes. Por lo tanto, todos los artistas son cantantes. Tengo mis dos premisas y una conclusión. ¿Listo? Nos dice textualmente, lo que se dice en la conclusión estaba en las premisas. Por tanto, no se incrementa la información semántica. Otro ejemplo que de pronto nos da más claridad en esto. Entonces me dice, el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tiene deficiencia de las funciones del páncreas. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de la glucosa de sangre. Nos pide identificar las premisas y la conclusión. Recordemos que la premisa va de punto a punto. La primera. Entonces iría hasta donde va mi primer puntico seguido. El estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Esa sería mi primera premisa. Y aquí debe decir, en el estudio de los pacientes, ¿no? Para que quede mejor redactado y se entienda más. Segunda premisa, va de punto a punto. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Punto seguido. Nuestra última frase nos dice, las personas con deficiencias de las funciones de páncreas están enfermas y tienen deficiencias de glucosa en la sangre. Esa sería nuestra conclusión. ¿Qué nos dice el argumento? Que este razonamiento es de tipo deductivo. Entonces recordemos que dijimos en lo deductivo. Va de lo general a lo particular. De lo general a lo particular. Habló de los pacientes en general con niveles bajos de glucosa en sangre. Adicionalmente a ello habla de las personas, de todas, porque no tiene un límite, que tienen niveles normales de azúcar, ¿cierto? Entonces yo voy de lo general a lo particular. ¿Y qué concluyo? Que las personas que tienen deficiencias en sus funciones del páncreas están enfermas y tienen dificultades también con la glucosa o deficiencia de glucosa en la sangre. ¿Ok? Voy de una situación general a particular. Otro ejemplo. Los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. Los animales que vuelan tienen alas. Por lo tanto, los murciélagos tienen alas. Entonces, hablé en general que duermen en el día, que vuelan en la noche. Hablé de los animales que vuelan tienen alas. Y llegamos a la conclusión que en nuestro mundo de los murciélagos tienen alas. Voy de una situación general a una particular. Tutora, tengo una pregunta. Señora. Entonces, ¿dónde quedaría los murciélagos? Son animales mamíferos que duermen en el día y vuelan en la noche. Esa es la descripción general de los murciélagos. ¿Listo? Ah, ok. Gracias, tutora. Esa es la descripción general. Entonces recordemos que vamos de lo general a particular. Estamos hablando de los murciélagos. Luego nos da una salvedad de los animales que vuelan, tienen alas, ¿cierto? O sea, todos los animales, pues casi todos, que tienen alas, vuelan. Y luego llega a la conclusión, específicamente los murciélagos tienen alas. Entonces yo voy de lo general a lo particular. ¿Listo? Eso es deductivo. Entonces, importante tenerlo allí
como anotadito, decimos de lo general a lo particular. Otro ejemplo. Los ciclistas deben tener buen físico. Nairo Quintana es ciclista. Por lo tanto, Nairo Quintana tiene buen físico. Entonces miremos que está hablando en general de los ciclistas. Hay una premisa que me da una característica de Nairo, que es ciclista. Por lo tanto, Nairo Quintana tiene buen físico. Otra. Entonces, toda planta nace, se reproduce y muere. Toda rosa es una planta. En conclusión, toda rosa nace, se reproduce y muere. Siempre debemos tener en cuenta. Deductivo, general a lo particular. Profe, para la anterior de los ciclistas sería un tipo de razonamiento deductivo. Sí. Sí, todos son ejemplos del deductivo. Estamos hablando inicialmente de todos los ciclistas. Deben tener buen físico. La otra premisa me va llevando hacia lo particular, ¿no? Nairo Quintana es ciclista. Entonces, finalizo en qué? Concluyendo que Nairo debe tener buen físico. ¿Por qué? Porque es ciclista. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Profe, ¿tienes un ejemplo de inductivo? Ya vamos para lo inductivo. Espérate, salimos de todo lo deductivo, ya vamos para lo inductivo. Listo. Entonces en este, me dicen la premisa. Los planetas son redondos. La Tierra es un planeta. Conclusión, la Tierra es redonda. Es igual, general a lo particular. Todos los seres vivientes mueren eventualmente. El ser humano es un ser viviente. En conclusión, todos los seres humanos mueren eventualmente. Razonamiento inductivo. Termino con esta parte de inductivo y ya miramos qué dudas quedan. Bueno, entonces, el inductivo. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que vamos a ir de lo particular a lo general. Entonces, nos dice, he observado el cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 también era negro. El cuervo 3 también. Luego, todos los cuervos son negros. Identificamos, recordemos siempre. Premisa número 1, vamos de punto a punto. Primera premisa, he observado el cuervo número 1 y era de color negro. Punto seguido, o sea, hasta aquí va mi primera premisa. Premisa 2, el cuervo negro, perdón, el cuervo número 2 también era negro. Premisa 2. Y ya esta última es la conclusión, ¿cierto? En conclusión, porque la 3 también era. Luego, coma, es decir, todos los cuervos son negros. Esta es mi gran conclusión. ¿Listo? Voy de una situación particular a general. Todos los cuervos son de color negro. Otro ejemplo. Vamos a ver cómo nos va esto. Bueno, acá nos da unas características, entonces nos dice que se basa en la observación de hechos y fenómenos, generaliza a partir de sus observaciones, sus conclusiones son probables, o sea, es más por la probabilidad, tiene el objetivo de generar nuevo conocimiento. Va de lo particular a lo general, que es lo que hemos planteado, y digamos que a nivel de ya como la parte de investigación, parte del método científico en general, ¿sí? Ya hablando en términos más a nivel de investigación. Entonces va el ejemplo. Dice, el cumpleaños de Pedro fue el día lunes, un año.
Él notó que el siguiente año caería en martes y que caería en miércoles en 2 años. Sin comprobarlo, él dijo, mi cumpleaños volverá a caer el lunes dentro de 7 años. La pregunta, ¿está usando razonamiento inductivo? ¿Por qué o por qué no? Yo creo que sí. Sí, sí, tutora, está partiéndolo de lo particular a lo general, indicando por año. Entonces está particularmente va por año y va a terminar a nivel general, pues contando todos los años, pienso yo. Listo. Bueno, entonces hay que Profe, ver. Un También, segundo. también un porque la segundo. conclusión es probable, Ajá. lo explicaba usted ahorita. Listo. Entonces, miren lo que ustedes están haciendo que es correcto. Hacer un análisis y justificar. Eso es lo que se quiere en este ejercicio. Ustedes deben de determinar, de acuerdo al argumento que hayan seleccionado, si primero analizo las premisas, la conclusión, determino si es inductivo o deductivo y doy a conocer el por qué. O estoy justificando mi respuesta en términos del mismo tema, ¿listo? Entonces eso es muy importante, es el ejercicio que está haciendo. Vamos a ver qué nos da de respuesta. Entonces me dice, si Pedro está usando el razonamiento inductivo, depende del proceso que usa, no de si está en lo correcto o no. Notó similitudes y diferencias en el día en que cae su cumpleaños cada año. Para los 3 años que él analizó, notó que el día de la semana era el siguiente día para cada año. Generalizó sus observaciones asumiendo que el patrón continuaría. Formó una conjetura. Aunque no lo dijo exactamente, su conjetura fue: si mi cumpleaños es X años después de mi último cumpleaños, la próxima vez caerá X días de la semana después que en mi último cumpleaños. Noto que él incluso aplicó la conjetura para hacer una predicción, o sea, lo que hablaba el compañero de probabilidad, aunque eso no es necesario en el proceso de razonamiento inductivo, pero el ejercicio nos lleva a ello. Es inductivo, hizo una conjetura sobre un patrón más grande y generalizó observaciones específicas. Entonces, tomó una situación particular, la llevó a la general. Bueno. Tenemos otra más sencilla. Nos dice premisa 1. Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Premisa 2. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Conclusión. Todos los carros de marca Renault son buenos. ¿Listo? Voy de situaciones particular a lo general. Juan salió a la lluvia y se mojó. Juan salió, esto está igual. Todas las personas, digamos que no dice Juan en la segunda, sino Camilo, salió a la lluvia y se mojó. Todas las personas que salen a la lluvia se mojan. Miguel es un padre y esposo. Ricardo es un buen padre y esposo. Todos los hombres son buenos padres y esposos. Estamos trabajando inductivo. Va de lo particular a lo general. Bueno. Entonces esto es como el reforzar. El deductivo es como una validez de ese argumento. El inductivo nos lleva a la probabilidad. En los pasos que seguimos al analizar, nuestro argumento nos lleva a una probabilidad de que se cumpla o no. ¿Listo? Es básicamente eso. Son otros ejemplos a nivel de deductivo. Entonces voy a obviarlos más. Miramos a ver cómo está. Determinar si el razonamiento es deductivo o inductivo. Los deportistas de élite deben tener buen físico. Catherine Ibarwen es deportista de élite. Por lo tanto, Catherine Ibarwen tiene buen físico. Entonces vamos de lo general a lo particular. Por lo tanto, es deductivo.
Sandra compró un celular marca Clony y le duró muchos años. Elizabeth compró un celular marca Clony y salió muy bueno. Por lo tanto, todos los celulares marca Clony son muy buenos. Es de forma inductiva. ¿Por qué? Voy de lo particular a lo general. Profe, ¿Sí? profe, no te entendí ahí. O sea, ¿cómo así? No, no veo cuál es lo particular y lo general en lo del ejemplo de la marca Clony. Estoy hablando de la situación de cada una. Sandra compró celular, Elizabeth compró celular y generaliza. Todos los celulares marca Clony son muy buenos. Ah, ya, o sea, el particular es la compra del celular Clony y, y a la conclusión reúne esas dos características, ¿sí? No, lo particular es la situación de Sandra y Elizabeth. Compraron celulares. O sea, cada una compró un celular. Sandra compró un celular marca Clony. ¿Mm? Y la otra premisa es Elizabeth compró. Luego, ¿qué hace? Esa es particular, lo vuelve general. Todos los celulares. Por eso hablamos de la probabilidad, ¿no? Todos los celulares, se habla en general, de marca Clony, son muy buenos. Mira la diferencia. En esta estamos partiendo de los deportistas de élite. Deben tener buen físico. Es decir, en general, todos deben tener buen físico. Y termina hablando específicamente de Catherine y Bob. En esta habla de forma particular de Sandra y Elizabeth, que compraron celulares de la misma marca y generaliza que todos los celulares son de marca, los celulares de marca Clony son buenos. ¿Sí? Sí, señora, ya entendí, gracias. No, profe, a mí no me queda muy clara la diferencia entre el ¿Qué deductivo no y te el queda? inductivo. ¿Qué no te queda claro? No, no me queda clara ay, perdón. No me queda clara o sea, entiendo según lo que tú me estás diciendo, pero como para ponerlo en práctica, no entiendo la diferencia de lo deductivo y lo inductivo. O sea, no. Deductivo. Todos los estudiantes de ingeniería de alimentos ven 140 créditos. Me invento. Particular. Sandra. Sí, profe, te estoy escuchando. Sí, Sandra, espera que estoy completando la oración. Sandra tiene matriculado pensamiento lógico matemático. Entonces, todos los estudiantes de ingeniería de alimentos tienen 140 créditos. Específicamente, Sandra tiene matriculado pensamiento lógico, porque está dentro de los 140 créditos. ¿Listo? Es una situación particular a general. Hablábamos por allí a ver si de pronto llevándolo a una situación más familiar o popular. Espérame un segundo. Deductivo. Hablamos. Los ciclistas deben tener buen físico. En general, todos los ciclistas del mundo deben de tener buen físico. ¿Listo? Me dice, Nairo Quintana es ciclista. Y lo va extrayendo. Por lo tanto, Nairo Quintana tiene buen físico. Me fui de una situación general y me volví específicamente o particularmente a Nairo. Sí, esa la entiendo, pero el inductivo es el que realmente se me confunde al contrario. para diferenciarlo. Entonces, te la pongo al contrario. Voy a hacer esta misma de lo particular a general. Digo, Nairo Quintana es ciclista. Nairo Quintana tiene buen físico. En conclusión, los ciclistas deben de tener buen físico. Me fui de una situación particular a una general. Esa Sí, es. ya entendí, profe. ¿Listo? Bueno. Espérate, miramos qué más nos puede Disculpe, aportar esto. profesora. Disculpe, Señor. profesora. Aquí, por lo general, siempre se maneja el negativo y el positivo. O sea, en este caso, a nivel general,
pero en este caso, en lo que estamos viendo de razonamiento deductivo e inductivo, no especifica que la proposición, bueno, en fin, el término o la oración tengan que ser negativa o afirmativa o negativa. No. Se habla en general, ¿sí? De un tema X, ¿sí? Pero no se especifica que deba ser verdadero o falso, por así decirlo. No, no tiene un Ok. valor de verdad. No, no, no. Gracias, gracias. Acá digamos que el argumento me lleva a un razonamiento de tipo deductivo e inductivo, donde determino si tiene validad o en algún momento existe la probabilidad de que se cumpla o no. Pero no digamos que esto es verdadero y falso, no. Muchas gracias, muy amable. Listo, ok. Lo único que de pronto, como lo plantea aquí el comparativo, es que la conclusión en el inductivo puede ser verdadero o no. Es la única, sí, a veces no se da, porque estamos hablando Exacto, ahí era probable, donde me entraba como la situación de que puede que sea verdadero, como puede porque que no, estamos puede, hablando de de probabilidad. probabilidades. Exactamente. Gracias, muy amable. Listo. Bueno, Gracias. Profesora, buenas Señor. noches. Discúlpeme, Buenas me noches. interrumpo. Hay algo que no me queda muy claro. Cuando hay una tercera persona o cuando hay más personas, ¿cómo sé yo si es deductivo o inductivo? Me explico. Yo toda la vida he comido carne y mi esposo toda la vida ha comido carne. Por lo tanto, mi hija comerá carne. Existe la probabilidad, ¿no? Existe, entonces tiene que ser inductivo. Si existe la probabilidad de que ella va a comer carne. Ah, ok, ya, tranquila, ya. Gracias, profesora. Muy amable. Si yo misma me contesté, ustedes gracias. mismos se contestan. Mira, el tema es tan sencillo que realmente ustedes mismos van a darse la solución. Y haber estado en el learning. Hola. Porque hay muchas cosas que me quedaron claras y de una vez estoy, usted va explicando, yo estoy haciendo el taller de una vez. Es que y ayuda ustedes- muchísimo. Claro, la idea es que es tan sencillo que si tomaron nota, si tienen ya seleccionado su tema, pueden tener ya el borrador. ¿Para qué? Para empezar a subir aportes y van evacuando este curso y van dándole tiempo a sus demás cursos. Recuerden que esto creo que está válido hasta el 16 de octubre, si no estoy mal, y ya hoy estamos a 4. Es decir, en 12 días ya cierra y viene además, bueno, para algunos viene nuestra semana de receso con hijos, viene puente y se acabó el tiempo y ya nos toca entregar la segunda actividad. Bueno, por allá hay 3 participantes con mano levantada. Mi profe, no sé si ya les compartiste el link de asistencia y evaluación del Sí, espacio. profe, ya les he Tan compartido bello. muchas Muchas veces gracias. el link. Aquí hay una manito levantadas. Javier, 4, 5, siguen no sé si subiendo. Javier tenga alguna duda, alguna pregunta. José, ya la Bueno, bajó. mientras No, señor. consultan las Buenas preguntas, noches. ya le doy la palabra. Un segundo. Importante en ese link de asistencia, recuerden digitar muy bien su número de identificación. Allí les pregunta el grupo, esta es la sesión 2, unidad 2 del B-Learning, para que lo tengan presente. No sé qué otra sugerencia hay. Estos puntajes, digamos que se ven reflejados una vez terminemos las actividades del 75%. ¿Listo? Para que lo tengan allí presente. Creo que no hay más sugerencias. Señor, Profe. don José, creo que era que iba a hablar, José. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, tengo es que tenía una pregunta, pero pues acá dice, digamos, cuando es deductivo, se puede asumir que es una característica de un grupo, podría decir yo, ¿cierto? De ese grupo excluyo una unidad, ¿sí? Y respecto a la unidad que excluyo, saco la conclusión, ¿cierto? Cuando es inductivo, miro es independientemente varias personas, por decirlo, ¿sí? Y de acuerdo a las cosas que coinciden entre varias personas, saco la conclusión, ¿cierto? Bueno, a ver,
No es que tú saques, tú debes analizar el argumento y debes analizar cada premisa. Acuérdate que las premisas están planteadas de punto a punto. Y la última es mi conclusión. En el Sí. ejercicio tú tienes que identificar eso. Allí nos dice que por favor identifique las dos premisas y la conclusión. Entonces, aquí digamos que estos ejercicios están ya planteados identificando la premisa y la conclusión, pero el texto aparecerá como los ciclistas deben tener tener buen físico, punto seguido. Nairo Quintana es ciclista, punto seguido. Por lo tanto, Nairo Quintana tiene buen físico. De ahí tú extraes la información, o sea, visualizas que es premisa 1, premisa 2 y conclusión. A nivel del análisis, ¿qué debo revisar? Me está hablando de una situación general. Para este caso, vuelvo a retomar este que es como más familiar. Está hablando de todos los ciclistas. Exactamente. Luego va como enfocando la raicita aquí en Nairo Quintana, es decir, habla de una situación ya un poco más particular. Y lo último, en su conclusión, nos da específicamente algo particular, algo, una situación o una persona de acuerdo al tipo de argumento que nos hayan colocado. Sí. Es en el deductivo. En el inductivo nos plantea que una situación particular luego nos va llevando un poquito más general hasta algo que ya es como lo universal de esa situación que se haya presentado. Toda planta nace, entonces estamos hablando de una plantica. Luego se va con toda la rosa es planta, entonces ya es un mundito más grande. Y luego concluye con algo más general. Toda rosa nace, reproduce y muere, es decir, está hablando de todas las rosas. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Listo. ¿Qué otra pregunta? Por ahí está Juan Sebastián. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, profes, gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Bien, bueno, partimos en el deductivo, partimos de general a particular, en el inductivo partimos de particular a general, pero cabe la posibilidad que nos encontremos con argumentos que partan de lo particular y terminan en lo particular, o partan de lo general y terminen en lo general. No. O sea, en un mundo externo a pensamiento lógico, sí, pero en pensamiento lógico no. En el curso están establecidos. Ok, o sea, si habláramos que, por ejemplo, Nairo Quintana es ciclista, Nairo Quintana tiene buen físico, sí. Por lo tanto, Nairo Quintana es de los ciclistas que tiene mejor físico. Siempre estuvimos hablando de Nairo como particular. Ese sería tipo inductivo, ¿no? Pues, o sea, a mi parecer, las dos premisas y la conclusión son particulares hablando de Nairo. Entonces, es de ahí donde surgió la duda. Porque si tú Juan dices Sebastián, de los mejores. Juan Sebastián, lo que pasa es que tú concluiste que era de los. Cuando tú dices los, está abarcando más, ¿cierto? Porque estás hablando en plural, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso es que cuando la profe te dice, es que Nairo está hablando de una persona y en ese caso es un ciclista en particular. Cuando te dice de los ciclistas, ya tú estás generalizando a todos, ¿ok? Entonces, por eso es el tipo que te decía la profe, ¿listo? Entonces, por eso yo les decía que en este caso, para pensamiento lógico matemático, nunca se va a dar que, o sea, hay dos tipos de razonamiento, inductivo y deductivo, no hay ninguno. No hay ninguno más, ¿listo? Comprendo. Muchísimas gracias. Listo, Juan, muchas gracias a ti. Yo vi por allí más manos levantadas. Está Marilyn. Marilí. Sí, profe, buenas noches a todos. Buenas noches. Profe, lo que pasa es que no sé por qué en mi ejercicio, o sea, lo entendí, pero ahora que veo la explicación me confundí. Entonces yo quiero saber, digamos, en la expresión, todas las personas. O sea, eso ya lo toma como general, ¿verdad? Claro. Entonces yo lo había entendido mal y lo había hecho inverso. O sea, bueno, lo tenía pero ya lo entendiste, ya viste dónde estaba el error. Sí, profe, gracias. Listo, estaba mal completamente.
Jennifer tiene la manito levantada. Sí, Ya la buenas bajó. noches, profes. Listo, Jennifer. Lo que pasa es que tengo una pregunta en cuanto la profe se refiere a probabilidad. Probabilidad es que yo quedo confundida en un símbolo que está como E inverso y tiene como una exclamación, que eso es como pues se rige normalmente probabilidad, pero cuando uno cuenta números hacia atrás, ¿sí? Entonces me queda como esa duda de probabilidad contando qué o No, probabilidad de qué. no, o sea, en este caso, digamos que no estamos diciendo de una probabilidad de una medida estadística, sino Ujú. de una incertidumbre, ¿sí? O sea, que no tenemos certeza de que ocurra o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que en el caso del razonamiento inductivo, como ustedes saben, que es el que se utiliza para eh, la investigación y sobre todo en la parte experimental, nosotros partimos de unas observaciones particulares y tenemos que experimentar para poder generalizar hacia una teoría y hacia una hipótesis, ¿cierto? ¿Sí está claro eso? Sí, sí, señor. Entonces, por eso, de esa forma es que nosotros podemos identificar que cuando hablamos de incertidumbre o de probabilidad, quiere decir es que no hay una certeza, mientras que en el deductivo, fíjate que cuando la profe les mostró o les estaba estableciendo la parte de la definición, ella decía que partía de hechos que son realmente conocidos y comprobados, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, del azúcar, de la glicemia, de la diabetes, o algún ejemplo que trató por Es un ahí, hecho comprobado. es un hecho comprobado que eso tiene que afectar obviamente el nivel de azúcar. Ah, Entonces, ¿mm? o ¿Sí está sea, claro? profe, una probabilidad es como una característica del deductivo, porque ahí se tiene que mirar si este puede ser tal cosa, mientras que el inductivo ya se basa en cosas reales y que ya están probadas, ¿sí? Es No, al al contrario, contrario, al es al contrario. contrario, es al contrario, ¿sí? O Deductivo sea, ya está comprobado. Inductivo exactamente. existe la probabilidad que pase. Ok. O sea, en el inductivo siempre va a haber una incertidumbre. Y siempre recuerda porque ese tipo de razonamiento es el que debemos experimentar para poder establecer si realmente es cierto o no, porque ese es el que se basa en las hipótesis y las leyes físicas y realmente todas las teorías. Mientras que en el deductivo nosotros vamos a la fija de que eso ya es un hecho comprobado. Entonces, por ejemplo, cuando hay nubes negras, ¿qué pasa? Llueve, ¿cierto? Ese es un razonamiento que nosotros ya lo asumimos como activo porque ya sabemos que casi siempre que hay de nubes negras hay lluvia, ¿cierto? Mientras que en el inductivo no. El inductivo es otra cosa. En el inductivo yo necesito comprobarlo y ahí hay una incertidumbre, ¿sí? Ahí no hay certeza. Y partimos siempre de algo que es particular y generalizamos al final. Mientras que en el deductivo es al contrario, en el partimos de un razonamiento general o de un evento o de un hecho general y particularizamos en algo muy específico. ¿Listo? Sí, señor. Muchísimas Bueno, gracias. Ya con aclaré mucho la duda. gusto. Listo, ¿quién queda? ¿Queda Camila? Sí, profe, buenas noches. Camila, buenas noches, cuéntame. Sí, mira, creo que tiene que ver con lo que acabaron de explicar a la compañera, pero es en la expresión de algunos, donde quise eso, a ver si pueden ir a esa diapositiva, que, o sea, no entendí esa parte que, ¿Cuantificadores? señora, Cuantificadores. sí, pero fue una partecita de una diapositiva que no me quedó clara. Entonces, pues, No ¿Sería la sé. tablita inicial? no, donde aparece la, la expresión E igual a X. Y eso es que lo que decía la compañera, había una expresión que aparecía con el signo Ah, el Con el de cuantificador. cuantificador único. Sí. ese. Ajá. Entonces, a ver si me lo pueden volver a explicar porque esa parte sí no la entendí. Lo que pasa, espérate a ver si acá está. Lo que pasa es que acordémonos que existen 3 tipos de cuantificador, ¿cierto? Hablamos del Esos son universal, hablamos del particular, ¿cierto? Y hay otro que habla, que creo que ese no está aquí incluido,
que es un existencial único, es decir, hay un único elemento. ¿Se acuerdan que hablaba el profe de que existe ¿qué? Un único presidente de Colombia, entre comillas? Entonces, ese cuantificador, ¿cómo lo representamos? Ese cuantificador va representado con una E inversa, pero lleva un signo de admiración. Aquí no, creo que no está incluido en esta presentación porque realmente en el curso no lo estamos trabajando. O sea, son 3 tipos de cuantificador. Cuantificador universal, cuantificador existencial y cuantificador existencial único, que por eso se incluyó aquí. Pero es como esa la característica de él. Es único, es un único elemento. Existe un único, ¿qué? Sistema solar conocido, ¿no? Existe un único. Existe un único sol, una única luna, porque es un único elemento que podemos describir en ese conjunto, en esa proposición. Pero no, digamos que no nos debemos complicar con eso. Acá que estamos trabajando. Cuantificador universal, positivo o negativo, cuantificador particular o existencial, positivo y negativo. Pare de contar. Es importante conocerlo porque si leen la bibliografía, aparecerá allí y pues sí es importante que tengan presente que existe ese cuantificador existencial único. Pero pues digamos que no debemos tampoco llevarnos al extremo de que no hay claridad en eso porque existe, pero pues igual en el curso no lo estamos trabajando. Ah, ok, listo, profe, si es que ¿Listo? esa era mi No duda. debe yo ser no, factor no de- vi que lo explicaran, entonces yo, ¿cómo así falta uno? Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Pero sí son 3 tipos de cuantificador. Vale, gracias, profe. Listo. ¿Qué otra inquietud? Míralo acá, también existencia. Existe un único y es la E inversa con el signo de admiración. Caterín tiene la manito levantada. Sí, sí, profe, Bueno, cuéntanos. ¿cuál es tu pero duda? ella era la misma duda de mi compañera, es que no había Ah, visto que perdía con este tema, pero ya lo entendí. listo, Muchas aquí está en gracias. aquí está en el recuadrito verde ese existencial único que les hablaba la Sí, profesora que no encontramos, o que estaba aquí embolatadito dentro de la sí, barrita porque yo verde. no lo veía. Claro, entonces Sí. ese indica que sea existencial único, pero lo que le decía la profesora, nosotros realmente no estamos trabajando ese tipo de cuantificadores, solo los 2 cuantificadores principales que son el cuantificador universal y el existencial. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo. No hay más manos levantadas, no sé si hay alguna última duda. Profe, Sí. Sí, cuéntanos. profe, Claro. la duda es, en argumentación o justificación, esto, ¿puedo cambiar las premisas, digamos, utilizando otros verbos? Puedo indicar, pues, que ese argumento es de tipo deductivo, ya que parte de una situación general y explicar la situación general, o Puedes tengo que hacerlo de colocar esa forma, puedes hacerlo la de esa forma. premisa. O sea, tú tienes que identificar igual las premisas, porque eso lo indica la guía, Pero ¿cierto? sin cambiarlas, sin cambiarlas. No, 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 sí, profe, no, o sea, lo que yo digo es, en la argumentación o justificación, que es lo Ah, último que voy a sí. hacer, pues ya, yo ya identifiqué que es deductivo y todo, entonces, pues para explicarlo, tengo que colocar la premisa como está identificada, o yo le puedo cambiar, No, digamos, para porque el argumento. tú dices que es de tipo inductivo y cuál es la razón o por qué tú llegas a esa conclusión de qué tipo inductivo deductivo. Es deductivo, profe, porque Ajá, va de una citación general a una particular. exacto. Y lo que haces es decir, bueno, porque, no sé, Pepito cumplía esta situación y cuando lo llevo al general pasa esta situación. O sea, no hay dificultad con eso. Lo importante es que tú sepas explicar porque, más bien, argumentar cuál es tu respuesta. Vale, profe, muchas gracias. Listo, Javier. Bueno, creo que ya no hay más dudas, ya no hay más. Profe, Yo tengo un comentario antes de, Cuéntame, digamos que es Jenny. más a nivel de reflexión, ya le damos la palabra a Jenny,
Si estamos trabajando de pronto en equipos, no sé, he visto por cuestiones laborales que trabajan en equipo, recuerden que son dos cabecitas que piensan de forma diferente, ¿listo? Porque es que ya personalmente he tenido situaciones de trabajo que son muy no parecidos, son iguales. Digamos que en este pues hay mucha posibilidad de que sean similares, pero entonces recuerden que siempre los trabajos deben ser de autoría propia, que si trabajan en equipo, piensan diferente, o sea que el trabajo debe ser diferente, porque a veces solamente cambian el nombre y mandan los trabajos, entonces para que no tengan dificultades por ahí con plagio y esas cosas, ¿listo? Ahorita que recuerdo eso. Ahora sí, Jennifer. Sí, señora, buenas noches. Es que yo tengo como una pregunta en cuanto a la introducción. ¿Qué tiene que decir esa introducción? ¿Lo que contiene? ¿Qué van a Eh, encontrar? No sé. Exactamente. Cuando hacen un trabajo, la idea de la introducción de un trabajo es darle a conocer al lector qué va a encontrar dentro de ese documento que han construido. ¿Mm? Igual creo que las normas APA, al consultarlas, le da una pequeña explicación de qué es lo que debe ir en una introducción de un trabajo, qué debe ir en los objetivos, cómo se plantean, y a nivel de las conclusiones igual forma, que deben ser de autoría propia. Pero es como abrir los ojos al lector que voy a encontrar en este trabajo. Bueno, ¿hay más dudas? ¿Alguna otra pregunta? Tutor y tutora, buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda, pero no es con respecto a este tema, sino a ay, ¿cómo se llama esto? Lo que hay que responder, la encuesta es. ¿El formulario que les acabo de pasar de la asistencia o algo de eso? Sí, ese mismo. Es que, o sea, yo intento elegir pensamiento lógico y matemático, pero no me da la opción, o sea, no la encuentro. Y no hay una casilla donde diga otro, no la encuentro, la verdad. Puedo hacer una puntualidad, qué pena, buenas noches. Yo lo digité, de escribir directamente y así lo encontré mucho más rápido. Sí, porque debe Es que estar la opción. celular, pero no, la verdad, a mí aparece de todo, menos pensamiento lógico y matemático. ¿Por el código tampoco? 200611. No, ni por el código, ni por el Inténtalo nombre. hacer como lo dijo el compañero. En la casilla le escribes pensamiento y debe subir. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien Buenas más que noches. tenga? Buenas noches, una preguntita. Hola, También César. en cuanto a ¿al qué? Al formulario que hay que llenar, donde dice grupo curso virtual, ¿cuál es? Perdón. Es el Es un grupo que les grupo. es el grupo que les aparece cuando abren ustedes los foros. Participantes, Ah, tú identificas al cual grupo Ujú, pertenece. también. ok, es que no tengo abierto la plataforma, o sea, de la UNAT, solo aquí por Zoom en el teléfono. Ujú. Entonces, ¿Y bueno, estás listo, con qué entonces ya docente? estoy con, pues yo ahorita estoy con la tutora Ah, Nuri Marley, ella es la ujú. que sí, con ella. Bueno, pero lo importante es que dijiste muy bien tu número de identificación. Listo, vale, Digamos que el entonces ya grupo ahorita sí está difícil. listo, entonces ya lo busco y lo coloco. Muchas gracias. Bueno. Bueno, con Bueno, Buenas hasta luego. noches, tutores. Disculpen, es una pregunta particular, no sobre el tema, sino un caso que me pasó a mí. Estoy tratando de comunicarme con la tutora Sandra y no me contesta. Quisiera saber qué otro método, porque no me contesta la mensajería Sandra, ¿qué es interna. Sandra? Ay, Sandra, no me acuerdo el apellido. Domínguez, Sandra Barrios, Sandra Vela. Hay varias. Sí, Sí, es una gama de varias. Sandras. Ay, no me acuerdo el apellido, pero además de la mensajería interna, ¿por dónde más puedo intentar Por el Skype. contactarme? Por el Skype. Pero entro al entorno inicial,
donde están los Skypes y no hay horarios, solo hay links ahí y no hay un horario que diga tal persona a tal horario, sino unos links sueltos sin horario, entonces estoy como... Pero, ¿sabes qué? Te cuento que la confusa. directora de cursos les tuvo que haber compartido a ustedes nuestros horarios, porque mis alumnos Sí, tienen los normal horarios de están martes a jueves publicados, en horas de sí. la mañana. Entonces yo pienso que la directora tuvo que haber enviado esos horarios. Si de pronto no los De pronto conoces, por la mensajería. o sea, de todas maneras, como hay un grupo de Skype que el tutor tuvo que haber abierto, entonces te Sí. unes a ese grupo y escribes ahí en ese grupo que él tiene que contestarte. ¿Listo? Ah, bueno, voy a buscar con más cuidado. Muchas gracias. En el foro, creo que en el foro inicial, en el foro general de comienzo, el de presentación personal, ahí seguramente el tutor les dejó el Skype. ¿Listo? En el de presentación. Ah, Sí, ya. Listo, para que muchas gracias. puedan unirse mediante ese link al grupo de Skype y lo puedes contactar. Listo, mil gracias. Buenas noches. Bueno, listo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Instructor, buenas noches. Buenas noches. Yo donde decía grupo, yo coloqué fue mi grupo, el 20611 raya al piso 1729. Está bien, igual mis datos arriba están bien Sí, eso diligenciados. está bien. Sí, señor. Está bien. Ah, bueno. A Sí, señor. diferencia de, mira, veo por allí en el chat, Daniel Díaz, dice que es del grupo 26011A 954. Entonces, ese no es el grupo. Ese es el código del curso, aula A, y 954 es un número que tiene asignado registro y control. ¿Listo? Entonces, revisa por participantes. Allí se aparece el código barra al piso y te aparece un número al cual perteneces en el grupo para que lo tengas presente. Sí, yo coloqué el 1729 con el profesor Trujillo. Ah, listo. Para los que preguntan me está preguntando aquí alguien aquí en el chat, permítanme un segundo. Me estaba preguntando que la grabación apenas esté la grabación de la sesión de hoy, cada uno de sus tutores les va a enviar esta link de grabación a sus correos y la va a compartir en los foros, ¿listo? Igual queda publicada en el curso también, creo. Sí, en el entorno de aprendizaje. Ujú. Listo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Entonces, si no hay más preguntas y no hay más inquietudes, pues podemos dar por finalizada nuestra sesión de hoy. Les pedimos disculpas nuevamente por el retraso inicial, pero pues se salió de nuestras manos. Había otra sesión previa que se demoró un poquito, pero pues gracias a Dios pudimos estar bastantes participantes hoy. Estuvimos como 280 participantes Sí, dentro de alcancé a nuestra ver sesión. eso. Muy buena participación en número. Por favor, contacten a sus tutores, participen en los foros, elijan su letra, manden sus aportes con toda la anterioridad del caso y nos envían sus dudas que nosotros con mucho gusto los atendemos. ¿Listo? Ay, profe, antes de que se vayan, si aún no están por Skype conectados, es importante que creen la conexión con los docentes que tienen asignados, porque para la siguiente unidad ya empezamos con procesos de sustentación y las sustentaciones las realizamos a través del Skype, ¿listo? Entonces, para que si de pronto no están conectados por Skype, empiecen ya de una vez a integrarse a los grupos de Skype de sus docentes correspondientes. Muchas gracias, profe. Profe, una pregunta. Es que lo que pasa, pues yo no he mirado la guía, entré a la clase, pero no he mirado la guía. Aquí también hay que escoger A, B, C, D E y escoger una letra para el desarrollo. Sí, señor. Ah, ok, gracias. Listo. Eso era lo que les decía, que ojalá no hagan ya, que puedan hacer sus ejercicios así hoy que tienen latente la información. Con eso van subiendo y nosotros vamos realimentando para que avancen con la entrega de esa actividad que es súper sencilla. Profe. Sí. Es que yo por un error me registré 2 veces. ¿Hay algún problema? No, ninguno. No, bueno, gracias. El problema es que no te registres.
Sobre todo el problema para nosotros, los tutores, porque vas a pedir, vas a buscar luego tus puntajes y no te van a aparecer. Esa es una de las cosas que les pedimos, lástima que ya se fueron muchos. Por favor, si no se inscribieron en los B-Learning, inscríbanse, no importa que ya hayan estado, que no hayan estado, que hayan ido o no. Lo importante es que inscriban en los B-Learning y digiten bien su cédula, porque después es complicado en la asignación de los puntajes. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Profe Muchas gracias, Ricardo, muchas profesora. gracias. No, a su Muy merced, muchas gracias por... querido. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Esperamos entonces los aportes de